En el ocaso del Imperio Británico, banqueros, abogados y asesores de la City de Londres crearon una telaraña de paraísos fiscales para captar la riqueza de todo el mundo y canalizarla hacia Londres. El soldado británico lo encontramos por todo el mundo, desde Gibraltar hasta Hong Kong. Esté donde esté, se alza contra el porvenir amenazante, siendo un garante de nuestra voluntad compartida del orden. Fuego. La telaraña, el segundo imperio británico. El imperio británico, el más grande jamás conocido. Durante más de 300 años, el Reino Unido gobernaba. Sus ejércitos conquistaban y sus banqueros proclamaban el poder de su moneda. Pero un día, todo esto comenzó a derrumbarse. Uno por uno, los países fueron declarando su independencia del Reino Unido, y ninguna cantidad de fuerza pudo revertir la marea. Al ver desintegrarse su riqueza, sus privilegios y su imperio, las élites británicas partieron en busca de un nuevo papel en un mundo cambiante, y lo encontraron en las finanzas. Esta es una película sobre cómo el Reino Unido se transformó de un poder colonial en un poder financiero moderno, y cómo esta transformación ha dado forma al mundo en el que vivimos. En los días del Imperio Británico, la City de Londres era el centro financiero global más grande del planeta. La City de Londres era nada menos que el corazón financiero del Imperio Británico. Los historiadores Kane y Hopkins la llamaban el mandante del motor imperial. Los países del imperio solían utilizar la moneda esterlina, donde la City de Londres actuaba como financista, no solo dentro de la zona en que circulaba la libra, sino también fuera de ella. A medida que el Imperio Británico declinaba, también lo hacía la City de Londres. Un camión del ejército británico ha sido bombardeado, dejando a 2 soldados muertos y 12 heridos. Con los disturbios expandiéndose por todo Chipre, los jóvenes asumen un papel cada vez mayor en la violencia. Aquí un grupo de niñas se está dispersando tras tirarle piedras a la policía militar británica. Con la caída del imperio, los intereses comerciales británicos en todo el mundo se vieron amenazados. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez. Surge una nueva crisis en Medio Oriente, con el presidente Nasser anunciando ante la multitud vitoreando en Alejandría que Egipto se acaba de apoderar del Canal de Suez, hasta ahora propiedad internacional. Francia y el Reino Unido emiten un ultimátum de 12 horas. A las pocas horas de su vencimiento, los aviones de combate británicos se dirigen a Egipto y sus bombarderos atacan 5 ciudades clave, incluida El Cairo. Estados Unidos se opuso a la invasión y presionó al Reino Unido y a Francia para que retiraran sus tropas. Estados Unidos no participará en estas hostilidades. Tenemos la esperanza y la intención de que este asunto se presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Reino Unido quedó humillado. La crisis del Canal de Suez marcó el final de la Gran Bretaña como una de las principales potencias mundiales. Tras la crisis, la libra sufrió muchos altibajos. Algunos sospechaban que el gobierno estadounidense estaba alentando la volatilidad de la moneda británica. Con los financieros retirando su dinero del Reino Unido, el valor de la libra cayó. Para proteger el valor de la moneda, el Reino Unido limitó los préstamos de los bancos. No pueden intervenir en el extranjero y obviamente no estaban contentos. No sabemos exactamente cuál era el contexto, pero está claro que los bancos o sus representantes acudieron al Banco de Inglaterra
que en sí mismo estaba lleno de representantes de la industria bancaria. Parece que llegaron a un acuerdo, que por cierto nunca se vio por escrito, según el cual si los bancos intermedian entre dos no residentes comerciando en moneda extranjera, en este caso el dólar, dicha intermediación no será considerada por el Banco de Inglaterra bajo su propia jurisdicción. Los bancos comenzaron a crear un mercado de dólares en Londres, llamado el mercado de eurodólares en Londres. Para diferenciar estas actividades del euromercado de sus actividades bancarias domésticas, los bancos tenían dos conjuntos de cuentas separados. El Banco de Inglaterra, el regulador británico, declaró que las cuentas del euromercado de Londres no estaban en Londres, sino en otro lugar, y por tanto no era su responsabilidad regularlas. Se trata de proporcionar un espacio legal en el que fingir que una actividad tiene lugar. Básicamente, es pretender que una actividad no ocurre en la economía donde realmente está ocurriendo. Así que coges una actividad del lugar donde está regulada y sujeta a impuestos y pretendes que está ocurriendo en otra parte. El dónde realmente no importa, siempre que no sea aquí. Cuando los bancos estadounidenses cayeron en cuenta de que Londres ofrecía la posibilidad de evitar las regulaciones de Washington, trasladaron sus operaciones internacionales a la City. Casi al mismo tiempo que los bancos estadounidenses se estaban mudando a Londres, un nuevo tipo de espacio financiero comenzó a surgir, esta vez lejos de Londres, en las jurisdicciones británicas de ultramar, los últimos vestigios del antiguo imperio. En la década de los 60, las Islas Caimán era un remanso. Según se cuenta, había tanta cantidad de mosquitos en el aire que a veces asfixiaba a las vacas. Claro, es solo una leyenda, pero te da una imagen de lo tranquilo y apartado que era ese lugar en aquel entonces. Asesores y abogados londinenses llegaron a las Islas Caimán y otras dependencias británicas y comenzaron a redactar un conjunto de leyes y reglamentos sobre el secreto financiero. Debido a ese secretismo, no tardaron en convertirse en lo que hoy llamamos paraísos fiscales. Lo que estaba pasando en las Islas Caimán no pudo haber sido más ilegal. El dinero de la droga llegaba en grandes cantidades. La evasión de impuestos, lo que fuera, todo estaba ahí. El Banco de Inglaterra seguía los acontecimientos desde Londres y señaló en un informe marcado como secreto, fechado el 11 de abril de 1969, lo siguiente: necesitamos estar bastante seguros de que la posible proliferación de sociedades fiduciarias, bancos, etc., que en la mayoría de los casos no sería más que entes ficticias moviendo bienes fuera de las islas, no se nos vaya de las manos. Por supuesto, no hay objeción a que estos proporcionen refugio para los no residentes, pero debemos asegurarnos de que al hacerlo no se facilite la transferencia del capital del Reino Unido a la zona no esterlina fuera de jurisdicción británica. Estas pequeñas islas, que todavía son territorios británicos de ultramar, siguen siendo los últimos vestigios del imperio. De los 14, 7 son sin lugar a dudas paraísos fiscales, entre ellos las Islas Caimán, las Bermudas y las Islas Vírgenes. Algunos de los paraísos fiscales más grandes del mundo hoy en día son dependencias británicas. Con el acceso a grandes cantidades de dinero offshore o extraterritorial, el euromercado vivió un boom sin precedentes en 1980. Alcanzó un total de 500.000 millones de dólares y 4.8 billones en 1988. En 1997, casi 90% de todos los préstamos internacionales se realizaron a través de este mercado. El Imperio Británico se había hundido sin apenas dejar rastro, pero la City de Londres se adaptó y sobrevivió. La City de Londres, el distrito financiero de la capital inglesa, es un lugar muy peculiar. Ha sido llamado una ciudad dentro de una ciudad, un estado dentro de un estado. Está dirigido por una organización llamada City of London Corporation, la Corporación de la City de Londres, una empresa privada que realiza todas las funciones de un consejo local con una fuerza política y tribunales privados.
Aquellos de vosotros que no sois de aquí, o incluso algunos que lo son, podéis no saber lo extraña que es la pequeña City de Londres ubicada dentro del Gran Londres. La City de Londres es una entidad separada del Gran Londres y tiene su propio alcalde llamado el Lord Alcalde, que es distinto del alcalde que gobierna el resto de Londres. Cada noviembre la City escenifica el espectáculo del Lord Alcalde, la procesión cívica más antigua del mundo. La City de Londres ha mantenido durante mucho tiempo su estatus legal tan peculiar, porque en el año de 1066, cuando llegó Guillermo el Conquistador, la City era uno de los pocos trozos de Inglaterra que no logró conquistar, y así llegó a un acuerdo con la gente de la City en 1067, que les permitió seguir funcionando bajo sus propias reglas. Hasta el día de hoy, la City de Londres está exenta de numerosas leyes que rigen en el resto del Reino Unido. Su sistema político se deriva de la Edad Media. El índice electoral de la ciudad está denominado no por sus residentes, sino por las empresas privadas que operan dentro de ella. Su alcalde es elegido por los jefes de los gremios medievales. Tienen un representante en la Cámara de los Comunes llamado el Rememorador, además de los secretarios de la Corte de la Cámara de los Comunes, siendo la única persona no elegida ahí. Todos los demás cabilderos no tienen acceso más allá del vestíbulo. La City de Londres tiene un representante permanente en la Cámara de los Comunes, cuya función es informar a la corporación de la City y presionar al Parlamento en su nombre. La corporación de la City claramente es un fenómeno único que debería haber llamado la atención a muchos politólogos, economistas políticos y economistas. Pero no conozco a nadie que haya estudiado sistemáticamente la corporación y su impacto en la política económica o la política en sí. Así que solo podemos suponer que la corporación de la City es extremadamente poderosa y puede de una forma u otra influenciar la política británica, particularmente en lo que concierne a asuntos financieros. Clement Attlee, el primer ministro después de la Segunda Guerra Mundial, tenía su opinión formada sobre la corporación de la City de Londres. Una y otra vez hemos visto que hay en este país otro poder además del que tiene su sede en Westminster. Es la City de Londres, un término conveniente para un conjunto de intereses financieros que pueden imponerse contra el gobierno central. Aquellos que controlan el dinero pueden, tanto dentro como fuera del país, seguir una política contraria a la decidida por el pueblo. En pleno corazón de la City de Londres se encuentra el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra no es solo un banco central, también es un regulador financiero. A la desaparición del imperio, el Banco de Inglaterra utilizó su autoridad reguladora para atraer a los bancos del mundo a Londres. En 1972, emitió una licencia para el Banco Internacional de Crédito y Comercio, BCCI, que estableció su sede en Londres. En 10 años, el BCCI se convirtió en el séptimo banco más grande del mundo. 10 años después, el BCCI quebró. El subdirector de la CIA, Richard Kerr, dijo hoy tarde que la CIA utilizó el BCCI para apoyar las actividades de la inteligencia estadounidense en el extranjero. Pero el BCCI no solo había colaborado con los servicios de inteligencia extranjeros, sino que también estaba involucrado en una larga lista de fraudes financieros, lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. El BCCI constituyó un crimen global internacional de una escala difícil de imaginar. El BCCI estaba financiando el terrorismo, el Banco de Inglaterra lo sabía, pero en lugar de supervisarlo adecuadamente, trató de evitar el colapso del banco. Lo digo sin rodeos. El Banco de Inglaterra tenía suficiente información para cerrar el BCCI 15 meses antes de hacerlo y evitar que millones de depositantes quedaran perjudicados.
Numerosos denunciantes del BCCI se habían puesto en contacto con el Banco de Inglaterra, pero este no hizo nada. El Banco de Inglaterra tuvo mucho tiempo para intervenir e investigar, pero no lo hizo, porque la tradición en aquel momento, que aún se mantiene, es que basta con dejar indirectas y hablar este tipo de cosas durante el almuerzo entre personas adecuadas y todo saldrá bien. Robin Lee Pemberton, el gobernador del Banco de Inglaterra en el momento del colapso del BCCI, dijo: "El actual sistema de supervisión ha servido bien a la comunidad. Si cerráramos un banco cada vez que encontramos un incidente de fraude, habría bastante menos bancos de los que hay ahora". Londres era un lugar para que los bancos hicieran negocios que no estaban permitidos en otros lugares, donde los banqueros jefes no tenían que preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Esta es una de las razones por las que hoy en día hay más bancos en Londres que en cualquier otro centro financiero. En el Reino Unido, por lo general, ningún banquero va a la cárcel. Se les considera una especie protegida. Y eso también es parte del modelo de negocios offshore. Es decir, tú trae tu dinero aquí, nosotros lo cuidaremos. En ningún momento irás a la cárcel, te damos carta blanca. La regulación laxa era una forma de atraer negocios a Londres. La otra era el secretismo. Desde la década de los 60, las instituciones de la City de Londres comenzaron a establecer sucursales extraterritoriales en los antiguos lugares fronterizos del Imperio Británico. Su objetivo era crear centros offshore con la legislación diseñada para proteger secretos comerciales, para así traer capital de todo el mundo. El secreto bancario suizo es el más famoso. Ya sabes, pones tu dinero en un banco suizo y te prometen no decirle nada a nadie. Pero hay otro tipo de secreto, muy británico en su esencia, que es el fideicomiso o trust. Es un mecanismo muy resbaladizo, complicado y tortuoso. Según cuenta la leyenda, los trusts surgieron de la época de las cruzadas, cuando los caballeros luchaban en tierras extranjeras y dejaban sus bienes al cuidado de los mayordomos de confianza. Básicamente, lo que hacen los trusts es jugar con el concepto de propiedad. La propiedad no es algo tan simple. Entonces, un fideicomitente entrega los bienes de un fideicomisario, a menudo a un abogado. Legalmente hablando, te separas de estos bienes, no son tuyos, y entonces no pagas impuestos sobre ellos. Nadie nunca se va a enterar de que tienes algo que ver con estos activos. En las jurisdicciones británicas de ultramar no se necesitan calificaciones para ser fideicomisario. Cualquiera puede establecer un trust y ofrecer este tipo de servicio. No existe un registro de fideicomisos ni tampoco organismos que certifiquen su constitución. Las únicas personas que saben acerca de la creación de este acuerdo son el fideicomisario y el fideicomitente. En cuanto al negocio mismo, no hay obligación ni de registrarlo, ni de compartir información financiera de los trusts. No están obligados a declarar cuentas anuales en ninguna parte. Son a todos los efectos arreglos invisibles. El economista John Christensen fue asesor económico del paraíso fiscal de Jersey durante 10 años. No estamos hablando de unos cuantos millones, sino de billones de dólares de capital que aparentemente no pertenecen a nadie, al menos para efectos fiscales y otros fines. Todo desde obras de arte, lingotes de oro, caballos de carreras, automóviles, bienes raíces. No solo activos financieros, sino una gran cantidad de activos no financieros pertenecen a estos trusts, que se encuentran ahí y que no son de nadie. Estamos hablando de tal vez hasta 50 billones de dólares de activos almacenados en el extranjero detrás de estos instrumentos legales. Las Islas Caimán se encuentran entre varios territorios británicos de ultramar que firmaron un nuevo acuerdo de intercambio de información con Gran Bretaña y el resto de Europa para combatir la evasión fiscal. Ahora se requiere que los países proporcionen automáticamente detalles sobre la titularidad de las cuentas bancarias y sus operaciones. Así, Caimán se convirtió en el primer signatario la semana pasada. Es importante que las Islas Caimán sean reconocidas como el primer territorio de ultramar en firmar un acuerdo de este tipo con el Reino Unido. Y creo que esto refleja de manera importante el enfoque constructivo que Caimán ha adoptado para lograr nuestro objetivo compartido de acabar con la evasión fiscal.
Los trusts son la base del modelo británico, pero no aplican el concepto de secreto bancario como lo hacen los suizos. Los británicos, por supuesto, están demasiado dispuestos a acabar con el secreto bancario, porque así captarán una mayor cuota de mercado. Los trusts son el componente básico del secreto anglosajón, a partir del cual se diseñan estructuras offshore muy complejas. Cada paraíso fiscal ofrece un conjunto definido de servicios, desde trusts hasta empresas ficticias, cuentas bancarias secretas y directores nominales. La combinación de estos servicios repartidos por estructuras complejas que abarcan múltiples jurisdicciones permite la creación de entes secretos casi imposibles de penetrar. Una estructura offshore a menudo tendrá una especie de fideicomiso detrás de ella. El trust estará aquí administrando los activos, siendo también propietario de algunas empresas ficticias, cada una de las cuales podría estar en una jurisdicción diferente. Por lo tanto, puede haber un trust en una jurisdicción cuyos fideicomisarios estarán en otro lugar, cuyos beneficiarios a su vez estarán en aún otro lugar, llevando empresas extraterritoriales en otro lugar, y cada una de estas empresas podría poseer activos, una cuenta bancaria, un caballo de carreras, un yate, un cuadro, una cartera de valores, lo que sea. Existen numerosas variaciones de trust y estructuras secretas offshore. Hay abogados cuyo trabajo se limita a la creación de estructuras cada vez más complejas y oscuras. El objetivo es siempre ocultar la identidad de los propietarios de los activos y permitir que la riqueza se recicle en los mercados globales. Viendo la cantidad de dinero que se administra desde los paraísos fiscales, de eso no cabe ninguna duda. Y todo lo que hemos hecho, junto con otras personas que luchan contra los paraísos fiscales, no ha cambiado nada. Es un mundo en el que tú hablas y ellos te dicen, está bien, pero seguiré haciendo lo que yo quiero. Todo esto lo sabemos gracias en parte a los papeles de Panamá, y aún así no podemos hacer nada al respecto, porque el sistema protege a las pocas personas que se benefician de él. Pero por muy pocas que sean, son también muy poderosas. Y veo en el Comité de Panamá, del que formo parte, que lo único que podría cambiar esto es tener un registro de acceso público a los beneficiarios de los trusts, y de todo tipo de empresas es así de fácil. The only thing that could change this is to have a public, accessible register of the beneficial ownership of trusts and of all kinds of companies. It is easy. Los papeles de Panamá son una colección de filtraciones del bufete de abogados de offshore Mossack Fonseca. Mossack Fonseca es el cuarto bufete de abogados extraterritorial más grande. Los otros 9 de los 10 están registrados en territorios británicos de ultramar. Cuando los países se quejan ante el Reino Unido sobre las actividades que se realizan en sus paraísos fiscales, Londres afirma que estos lugares son independientes y que no hay nada que pueda hacer. He escuchado una y otra vez de funcionarios en Berlín, París, Washington y otros que los gobiernos británicos les ha dicho que sí, están muy al tanto de lo que ocurre en Jersey y piensan que es muy desafortunado, pero no tienen los poderes para intervenir. Bueno, eso es una mentira. Tienen los poderes para intervenir, simplemente eligen no hacerlo. A los políticos aquí les gusta hacerse de la vista gorda cuando les conviene y pretenden que estos lugares son independientes. A fin de cuentas, lo que hace el Reino Unido es nombrar al gobernador a muchas personas de alto cargo, que luego son responsables de las relaciones exteriores y la defensa, pudiendo también vetar su legislación. Entonces Londres mantiene un grado de control muy extendido en estos lugares, dejándoles solo un poco de espacio político. Durante su tiempo como asesor económico de Jersey, John Christensen viajaba con frecuencia a Londres para hablar con varios departamentos del gobierno británico. Como asesor económico tuve mucho contacto con diferentes departamentos. Tradicionalmente, los gobiernos del Reino Unido han tratado de no interferir en los asuntos internos de lugares como Jersey. Entonces lo hacen de una manera más sutil. Vas y hablas con alguien en el Ministerio del Interior
O en el de Tesoro y te dicen, en realidad no nos gusta mucho esta legislación, sería bueno dejarla. Y con una taza de té al lado, esto te da una señal bastante clara. Es como decirte, vuelve a la isla y de que no quieren que hagas esto. El gobierno británico prefiere no intervenir abiertamente, sino que comunica sus deseos a través de discusiones informales. No hay rastro de papel o declaración oficial. Las discusiones se llevan a cabo a puerta cerrada. La relación que mantienen estos lugares con Londres tiene mucho que ver con el sistema británico. La gente se entiende entre sí. Cualquiera que sea británico o conozca a los británicos sabe que la comunicación entre nosotros suele ser muy sutil. Y tienes que conocer los códigos cuando la gente dice cosas. Hay mucha ironía involucrada y mucho lenguaje codificado. La gente entiende cómo funciona. Y creo que ese es el caso de la relación británica con los paraísos fiscales. Creo que hay mucha comprensión de lo que podemos y no podemos hacer sin que nadie tenga que deletrearlo. Al mantener oculto su poder, el Reino Unido puede afirmar que estas jurisdicciones son políticamente autónomas. La independencia de Caimán no está en la agenda del gobierno. Ese es el mensaje que se está enviando al Comité Especial de Descolonización de la ONU. El abogado Steve McField representará al gobierno en la reunión de la ONU. El comité se creó para ayudar a las colonias de todo el mundo en su camino hacia la independencia, pero el señor McField dice que dejará en claro que las Islas Caimán no están listas para esa transición. Y este mensaje es que el primer ministro, este gabinete, este partido no tiene mandato del pueblo de las Islas Caimán para buscar la independencia. Es el mensaje que llevaré. Cuando las Bahamas declararon su independencia de Gran Bretaña en 1967, los banqueros se trasladaron a las Islas Caimán y continuaron sus negocios desde ahí. Fue la conexión británica la que aseguró a los banqueros y sus clientes que su dinero estaba seguro. Esta base británica es lo que ha permitido que la industria de servicios financieros y finanzas offshore y todas las personas asociadas con ellas confíen tanto en estos lugares. En realidad, gran parte de la riqueza administrada en los paraísos fiscales británicos se controla desde Londres. A la gente de la City de Londres le gusta hacer el trabajo sucio lejos de su casa. Podría, Dios no lo quiera, haber un regulador que realmente se tome en serio su trabajo y les acuse de fraude en Londres. Así que es mejor hacer los fraudes en alta mar, en Gibraltar o Jersey, donde hay mucho menos riesgos de que se lleve a cabo un juicio serio. Los acuerdos a menudo se discuten y concluyen en Londres, pero luego se registran en el extranjero con fines fiscales, regulatorios y de transparencia. Lo que permite que la City haga es involucrarse en negocios sucios, pero luego cuando sale a la luz un escándalo dicen, bueno, ellos son independientes, no hay nada que podamos hacer. Ellos son ellos, un paraíso fiscal, y nosotros somos nosotros, la City. No tenemos nada que ver con este tipo de cosas. Así que es una relación increíblemente conveniente. La City de Londres ha permitido que Jersey, Guernsey y otros territorios británicos de ultramar se conviertan en paraísos fiscales. Para mí, son como los Frankenstein, creados por la City de Londres. Hoy en día, el Reino Unido es el mayor proveedor mundial de servicios financieros internacionales. El Reino Unido tiene un papel casi único en las finanzas globales. Si miramos bien los datos, el tipo de datos que hemos construido en el índice del secreto financiero, veremos las participaciones relativas de cada país en la provisión global de exportaciones de servicios financieros, es decir, servicios financieros ofrecidos a no residentes. Ahora bien, hay dos grandes centros y todo lo demás es bastante pequeño en comparación. Los dos grandes centros son Estados Unidos, con alrededor del 19% del mercado global, y el Reino Unido, junto con sus territorios de ultramar, con alrededor del 25% del mercado. Y si a esto le sumas otras jurisdicciones, excolonias recién independizadas como Hong Kong, Singapur, tal vez incluso Dubái, Bahrein y Chipre, entonces llegas a una cifra cercana del 40%.
Y creo que esa cifra representa mejor el verdadero papel de Londres en el mercado financiero global. Los soldados se fueron, los administradores abandonaron sus colonias, pero aún mantuvieron un grado significativo de control sobre los flujos financieros de estas antiguas partes del imperio y el resto del mundo. Así que podrías describirlo como un segundo imperio, esta vez financiero, oculto, que abarca gran parte del mundo. En la época del Imperio Británico, la City de Londres era el centro financiero global más grande del mundo. No solo las colonias británicas, sino también los países independientes realizaban sus actividades bancarias en Londres y utilizaban la moneda del imperio para el comercio y la financiación. A medida que el imperio declinó, también lo hizo la City de Londres. El establecimiento del euromercado de Londres permitió a los bancos de la City continuar explotando sus redes y experiencia de la era del imperio, mientras que la creación de jurisdicciones secretas les dio a los bancos acceso a grandes cantidades de dinero barato. Los bancos internacionales de todo el mundo establecieron sucursales en Londres y en las jurisdicciones extraterritoriales de Gran Bretaña para aprovechar este nuevo sistema. Este sistema es una nueva forma de ocupación. La otra terminó en 1962 para Francia. No sé para Inglaterra, pero tendría que ser más o menos por el mismo año, con Inglaterra todavía presente en la India y en otras colonias. Y cuando miras los flujos de dinero hacia los paraísos fiscales, te das cuenta de que aumentaron considerablemente cuando nos retiramos de las colonias. Todavía estamos saqueando a los países en desarrollo como antiguas potencias coloniales. Las personas adineradas, el crimen organizado y las corporaciones trasladaron su riqueza al exterior a cambio de secretismo y nulos impuestos. Y a medida que los países de todo el mundo comenzaron a desregularizar y abrir sus economías, se hizo cada vez más fácil hacerlo. Hoy en día, hasta la mitad de toda la riqueza extraterritorial mundial puede estar oculta en los paraísos fiscales británicos. Uno de los perdedores es África, cuya fuga de capital fluye principalmente hacia la moderna telaraña británica. Creo que no es una coincidencia que el imperio extraterritorial de Gran Bretaña surgiera más o menos al mismo tiempo que el colapso de su imperio formal. Tendemos a pensar en África como un enorme deudor neto con el resto del mundo, pero su deuda neta a finales de 2008 era de $177,000 millones. La deuda de todas las naciones del África subsahariana se situó en $177,000 millones en 2008. Sin embargo, la riqueza que las élites de estos países habían trasladado al exterior entre 1970 y 2008 se estima en $944,000 millones, más de 5 veces su deuda externa. $944,000 millones, hagamos las cuentas y veremos que África no es un deudor neto, sino un acreedor neto para el resto del mundo. A medida que el capital se trasladaba al exterior, las naciones africanas tomaban prestado dinero de los bancos internacionales a un interés elevado. Con el tiempo, estas deudas se hicieron tan grandes que es posible que nunca se paguen. Los paraísos fiscales estaban privando a las naciones en desarrollo de su riqueza y sus ingresos fiscales. Durante mucho tiempo, muchos países en desarrollo, incluyendo recientemente Ecuador, han estado tratando de establecer un organismo fiscal de la ONU que sea de un estándar más alto del que existe ahora, el Comité Fiscal de la ONU. Pero cada vez que esto sucede, sus intentos quedan obstruidos. Durante el proceso de financiamiento para el desarrollo de Addis Abeba, el año pasado, creo que fueron el Reino Unido y los Estados Unidos los que impidieron otra vez más los intentos de establecer esta organización fiscal mundial, porque no querían tener una toma de decisiones democrática en las decisiones globales sobre cómo se recaudan impuestos a través de las fronteras. No tiene sentido. Mientras tengamos actividad transfronteriza que involucre tanto actividad criminal como legal, y mientras no podamos separar una de la otra, esto seguirá siendo un problema. El Occidente impide los intentos de proporcionar una mayor transparencia de los flujos financieros internacionales,
y la implementación de estándares globales para la recaudación de impuestos a través de las fronteras, mientras que las élites de los países en desarrollo utilizan centros extraterritoriales para ocultar su riqueza en el extranjero. The oil from Gabon has not El petróleo de Gabón no ha beneficiado a la gente de Gabón. Lo mismo el cobre de Zambia, el oro en Mozambique o en Mali. Han beneficiado a las empresas que lo extraen y a sus accionistas, a la élite corrupta. the company that do extract it and their shareholders. It has benefited the corrupt elite in the country. En los países en desarrollo, el sistema extraterritorial de paraísos fiscales ha facilitado el saqueo de estos países por parte de sus élites. Les ha permitido robar el dinero y mantenerlo a salvo en otro lugar. Se llaman flujos financieros ilícitos, porque el anonimato que los impulsa crea incentivos para que las personas en posiciones de poder sean corruptas. Por eso hay un grupo de países donde el progreso del desarrollo es tan difícil. Es que los incentivos de los individuos y la capacidad de perseguirlos a través de todos los mecanismos que sustentan los flujos ilícitos superan el tipo de mecanismos que aseguran un Estado poderoso, representativo y eficiente, que puede comenzar a generar desarrollo. En todo el mundo, los países en desarrollo pierden más de $1 billón cada año en fuga de capitales y evasión de impuestos. La mayor parte de esta riqueza fluye hacia las grandes naciones occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña y permite que sus monedas se mantengan fuertes, mientras que las monedas de los países en desarrollo siguen débiles. Pero los flujos ilícitos hacia Occidente también tuvieron otro efecto secundario, inesperado. Las economías de Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a financiarizarse. Los orígenes de esta financiarización o desindustrialización se remontan a los años 60. Manifestantes protestan mediante marchas masivas, mítines y manifestaciones contra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Mientras tanto, el presidente Johnson afirma que el FBI está observando de cerca todas las actividades contra la guerra. En la década de los 60, Michael Hudson trabajaba en el banco Chase Manhattan, en Wall Street, como economista de balanza de pagos. En los años 60, el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos se debió enteramente al gasto militar extranjero. Los dólares salen del país como resultado del coste de la guerra de Vietnam. Washington intentó evitar que los dólares que llegaban a Vietnam se depositaran en bancos extranjeros. El gobierno le pidió a Chase que estableciera su sucursal en Saigón durante la guerra. Como puedes imaginar, no tenía ventanas, era una especie de fortaleza, perdía dinero. Pero el gobierno acudió al Chase y dijo, si no captamos el dinero que los militares están tirando en Vietnam, el mismo dinero acabará en los bancos franceses. Llegará el general de Gaulle y ya sabéis qué va a pasar entonces. Lo va a cambiar por oro mes tras mes. Eso es lo que Estados Unidos trató de evitar. Al no haber logrado detener la fuga de dinero, comenzaron a tramar un plan diferente. En 1967, Michael Hudson recibió un memorándum de un ex empleado del Departamento de Estado. En 1967, un ex empleado del Departamento de Estado me entregó en el ascensor de lo que entonces era mi oficina un memorando instando a que el Chase Manhattan ayudara a Estados Unidos a convertirse en la Suiza del mundo. Es decir, el nuevo centro de la fuga de capitales. El Departamento de Estado, a través de Chase, me pidió que estimara cuánto dinero crees que hay disponible si Estados Unidos se convirtiera en la nueva Suiza y cómo lo haríamos. El plan era reorganizar centros bancarios en alta mar, en el Caribe y demás, y que el dinero especulativo no llegara directamente a Chase, porque eso no sería ni muy deseado ni muy legal. Lo que sucedió fue que los delincuentes latinoamericanos, otros delincuentes traficantes de drogas, todo tipo de crimen organizado, ponían su dinero en los bancos offshore del Caribe, y estos bancos luego depositaban el ingreso en las oficinas centrales estadounidenses. Al mover dólares extraterritoriales de regreso a Estados Unidos, se pudo detener su fuga y respaldar el valor de la moneda. Cada país mira su tasa de cambio de divisa
El tipo de cambio no son solo importaciones y exportaciones, son movimientos de capital. Y si miramos las estadísticas mensuales del Fondo Monetario Internacional, son una especie de balanza comercial constante, remesas constantes. Y lo que sube y baja se llama errores y omisiones. Lo que las Naciones Unidas y el FMI denominan errores y omisiones son fugas de capital, y la razón por la que los omiten es que no les gusta mirar esto. En los años 30, Roy Ovid Hall, economista del Departamento de Comercio, quiso incluir los movimientos delictivos en las estadísticas de la balanza de pagos. El Congreso se molestó mucho. Me dijeron en Washington que el argumento en contra era el siguiente: somos un país cristiano, no queremos denunciar delitos. Así que no le dejaron incluir dinero sucio en la balanza de pagos. Supongo que ahora se llaman errores y omisiones, no entrada y salida de dinero sucio. En las décadas de los 60 y 70, el Reino Unido se enfrentó a un dilema similar al de Estados Unidos. El dinero fluía hacia afuera, disminuyendo así el valor de la libra. Entonces Londres se dio cuenta de que también podía respaldar el valor de su moneda abriéndose un mercado interno a los billones de dólares que pasaban por sus paraísos fiscales de ultramar. Pero al igual que Estados Unidos, esto tuvo un efecto secundario inesperado. Los bancos británicos de hoy, al igual que en el siglo XIX, no invierten su dinero en la industria manufacturera británica. Lo invierten en la especulación inmobiliaria y financiera, en el comercio de divisas. Entonces, la financiarización de Londres ayudó a desindustrializar el país entero, porque permitió que la libra esterlina fuera respaldada por esta enorme entrada de dinero especulativo, proveniente del narcotráfico, crimen organizado o evasión fiscal que ahora llegaba a Londres en vez de Suiza, Liechtenstein o el Caribe. Con el respaldo taciturno de Estados Unidos, los refugios extraterritoriales del Reino Unido crecieron rápidamente, y en poco tiempo, el sistema offshore se convirtió en el mercado financiero internacional de referencia en el mundo. Al principio pocos sabían cómo funcionaba este mercado. En 1986, el economista John Christensen se fue al extranjero a investigar. Solicitó un puesto en la oficina de Jersey de una de las auditoras más importantes del mundo. Deloitte & Touche me contrató como administrador de empresas y fideicomisos, el pan de cada día en este negocio. Fui al extranjero específicamente para trabajar en ese ámbito, porque ahí es donde están las compañías offshore, las empresas ficticias y los trusts, y las estás administrando todas. De esa manera pude ver a qué realmente se dedicaban sus clientes. Tuve acceso completo a todos los archivos y durante mi contratación con Deloitte & Touche, investigué a más de 100 de sus clientes extranjeros. Y esto es lo que encontré: comerciantes de información privilegiada, manipuladores del mercado, algunos que evitaron la divulgación de conflictos de intereses, comercio ilícito de armas, donaciones ilícitas de campañas políticas, sobornos de contratos, facturación fraudulenta, alteración de los precios y evasión fiscal. Esto es a lo que se dedicaban sus clientes. Basándose en la muestra de clientes que pude investigar, ni uno solo estaba involucrado en lo que yo consideraría una actividad genuinamente legítima. Todos estaban metidos en algún tipo de evasión de impuestos o peor. Me reuní con Carl Levin, ex senador estadounidense, que en su tiempo hizo muchas investigaciones sobre la banca privada. Al preguntarles a los banqueros, ¿cuál porcentaje de sus clientes creen que utilizan estas empresas para fines legítimos? Su respuesta fue: el 99.9% lo hacen con fines ilícitos. Esta es la realidad. Estos son los banqueros estadounidenses admitiendo lo que hacen, y lo mismo pasa con los banqueros británicos, que ayudan a sus clientes a abrir cuentas en Panamá, las Bermudas o en las Islas Caimán. American bankers telling what they are doing. And it's exactly the same thing with UK bankers helping their clients to have accounts in Panama or in Bermuda or in Cayman Islands.
Los paraísos fiscales se utilizan mucho para actividades financieras fraudulentas y áreas grises, donde el secretismo no solo es deseable, sino necesario. La actividad financiera legítima no necesita el secreto que brindan los paraísos fiscales de ultramar, ni el deseo de pagar las altas tarifas que cobran los bancos y bufetes de abogados offshore. Hoy, cerca de la mitad de las jurisdicciones secretas del mundo son dependencias británicas. En público, estas jurisdicciones afirman que son transparentes y que sus sectores de servicios financieros se limitan a actividades legítimas. Nuestra economía y, por tanto, nuestras instituciones financieras no se basan en el secretismo, se basan en la transparencia, en el entorno regulatorio sólido, en el buen gobierno respaldado por el sistema legal británico. Esta noche hemos recibido la respuesta del jefe de Cayman Finance, luego de que un grupo de activistas contra la evasión fiscal con sede en Estados Unidos anunciara planes para viajar a Caimán para llamar la atención sobre lo que consideran evasión de impuestos corporativos. El presidente de finanzas, Richard Cole, dice que está alentando al grupo a visitar y dice que nuestro sector financiero no tiene nada que ocultar. Si alguien quiere venir a las Islas Caimán para averiguar qué hacemos aquí, le digo que venga. Aquí no tenemos secretos. Cuando llegué a las Islas Caimán en 2008, llamé al portavoz del gobierno y me dijo, tenemos una orden desde arriba de que nadie puede hablar contigo. Estás fuera de los límites. En 2011, el periodista Nicholas Saxon publicó Las Islas del Tesoro, un libro innovador sobre el sistema offshore. El autor de una serie de informes de los medios de comunicación internacionales dice que agradecería un debate con el presidente de finanzas de las Islas Caimán, Tony Travers. El señor Travers hace poco le llamó a Nicholas Saxon un imbécil con una comprensión de un niño de 11 años. Siempre va a haber la política de la envidia. Ahora la política de la envidia es exacerbada por los imbéciles que en realidad no entienden lo que está pasando en las Islas Caimán. Yo no sé de lo que está hablando él, y además él mismo no sabe de lo que está hablando. Las Islas Caimán son el quinto centro financiero más grande del mundo. Albergan 80,000 empresas, 3/4 partes de las cuales trabajan con fondos de cobertura mundiales, 1,9 billones de dólares en depósitos. Al mismo tiempo, las islas cuentan con tan solo 60,000 habitantes, equivalente a la población indigente de Nueva York. Una extraña mezcla de personajes puebla el mundo offshore. Antiguos alumnos de colegios de élite, miembros de servicios de inteligencia, criminales, damas y caballeros de todo tipo, banqueros. Con tanto en juego para tantas personas ricas y poderosas, no sorprende que los paraísos fiscales británicos hayan desarrollado sus propios mecanismos curiosos para evitar que se filtre información. Para muchas personas que trabajan en el negocio offshore y no les gusta lo que hacen, es realmente muy difícil disentir, porque uno se expone a ser atacado personalmente con un grado de crueldad bastante extraordinario. La mayoría de las veces los instrumentos de represión son relativamente sofisticados. No obtendrás un ascenso haciendo esto, o a tu familia no le gustará. En general, no es vamos a meterles a la cárcel. Eso es demasiado crudo. Al tratarse esencialmente de un invento británico, los mecanismos que lo rigen son muy sutiles, apostando por una especie de ostracismo. Si alguien intenta delatar, hay todo un abanico de métodos para callarle. No solo se le puede despedir, sino también inundar con un montón de trabajo o desviarle en su carrera, entre otros. Una persona que conoce muy bien cómo funciona la supresión en alta mar es el ex senador de Jersey y ministro de Salud Stuart Siebert. En 2009 filtró un informe sobre una enfermera acusada de matar pacientes en el hospital de Jersey. Todo llegó a un punto crítico durante un debate que tuvo lugar el martes 10 de marzo. El senador Stuart Siebert detuvo la sesión alegando que el senador Jimmy Perhart le había insultado y le había dicho que se suicidara. El senador Perhart negó la acusación diciendo, lo refuto absolutamente, pero menos de una semana después se vio obligado a admitir que había
mentido. El senador Pershart ahora ha admitido que en otra ocasión le dijo al senador Stuart Siebert que les hiciera un favor a todos y se cortara las venas. Fui detenido en mi casa una mañana por 6 policías de civil. Había otros 2 policías especialistas en búsqueda de datos y también otros 2 con chalecos antibalas, con uno de esos arietes que se usan en los allanamientos de drogas. Así que 10 policías se abalanzaron sobre mí sin orden de registro. Mi propiedad fue revuelta de arriba abajo. Todos los ordenadores fueron incautados y registrados. La policía robó todo tipo de datos privados pertenecientes al distrito electoral. Poco después de empezar a filmar, un oficial de policía salió de la comisaría y sonrió a la cámara, yendo a algún sitio con prisas. Resultó que se dirigía a probar las sirenas en su moto, algo que volví a hacer varias veces durante gran parte de la entrevista. Cuando se trataba de juzgarme, Stuart Siebert fue juzgado en virtud de la Ley de Protección de Datos. Cuando las autoridades me estaban interrogando, les dije que se trataba de una defensa legítima de divulgación de interés público. Y yo, con un testigo experto, pude producir una serie de informes que destruyeron efectivamente el caso de la Fiscalía. En reacción a esto, los magistrados dictaminaron que el caso de defensa de Stuart Siebert, que había filtrado el informe en interés público, ya no sería admisible. Pero el proceso penal continuó de todos modos, sin caso de defensa. En los últimos 7 años, Stuart Siebert ha sido llevado repetidamente a los tribunales y encarcelado 3 veces. No sabe cuándo o si terminará la persecución, ni cuándo volverá a encontrarse otra vez en la cárcel. Mirando a Jersey desde el exterior, parece que tiene un sistema de enjuiciamiento, un tribunal y una legislatura, pero es toda una fachada. Ninguno de estos sistemas en Jersey cumple con ser objetivo o de funcionar correctamente. El caso de Stuart Siebert está quizás en el extremo más contundente de la escala. Simplemente fue reprimido y llevado a los tribunales por cargos falsos. Sigamos con la entrevista. Puede que se canse. Así es la opresión en Jersey. Se hacen todo tipo de cosas para acosar a la gente. No suelen llegar al tipo de extremos que hicieron contra mí en términos de arrestar y encarcelar. Las autoridades utilizan todo tipo de otros métodos más sutiles para interferir, sabotear, obstruir, hacerle la vida difícil a la gente. Si molestas a los que mandan en Jersey, no encontrarás trabajo aquí, ni tus hijos. Así es como van las cosas. Fui a Jersey en marzo de 2009 con Nicholas Saxon. Un viaje de unos días. Al segundo día, Nick me dijo: ¿te has dado cuenta de que nos están siguiendo desde que llegamos al aeropuerto? No mires ahora, pero estoy seguro de que nos están siguiendo ahora mismo. Y resulta que tenía razón, lo que a mí me preocupó mucho. Hay un dicho en Jersey: si no te gusta lo que hay aquí, cada mañana sale un barco. La literatura promocional de Jersey Finance afirma que Jersey representa una extensión de la City de Londres. Es el lugar elegido por la City para realizar muchas de las actividades que no podrían llevarse a cabo en Londres. Estamos aquí para hablar de una empresa llamada Appleby. Voy a leer lo que dice su página web. Muchos de los miembros de nuestra empresa hoy ocupan no solo cargos políticos, sino también cargos judiciales de alto nivel, en varios centros: las Bermudas, Jersey, Islas de Man, Islas Caimán. Básicamente se jactan del hecho de que su personal y sus socios son amigos de los que están en poder en estos centros financieros offshore. Los mismos abogados y asesores que establecen y administran fideicomisos también ocupan altos cargos políticos.
En el mundo de ultramar británico, la mayoría de los políticos trabajan en negocios, votan a favor de negocios y promueven intereses comerciales. Redactan, perfeccionan y aprueban legislación como les convenga. Los políticos forman parte de los directorios de las empresas que se supone deben regular. No hay lugar para dinero sucio en Reino Unido. De hecho, no debería haberlo en ninguna parte del mundo. El desafío que planteo para todos los países hoy en día es erradicar la podredumbre de la corrupción, garantizar la transparencia sobre lo que hacen sus propias empresas y exigirla a las empresas extranjeras en su país también. Y trabajar con nosotros para difundir este enfoque en todo el mundo. En público, los políticos británicos afirman que están tomando medidas contra las jurisdicciones secretas y la corrupción, pero en realidad hacen lo contrario. Cuando hablo con los políticos en Bruselas, dicen que tienen más cabilderos de Londres, incluidos políticos, protegiendo los intereses de la City de Londres, que de todos los demás Estados miembros juntos. Lo que nos da una idea de hasta qué punto los políticos británicos se ven a sí mismos como cabilderos de la City de Londres. Comenzamos por la noticia más importante de hoy. Los esfuerzos de las Islas Caimán para garantizar la transparencia en su sector de servicios financieros está siendo reconocido por la comunidad internacional. A principio de esta semana, el primer ministro británico David Cameron dijo al Parlamento que la etiqueta de paraíso fiscal colocado en sus dependencias de la corona y territorios de ultramar es injusta. Muchos políticos británicos tienen vínculos personales y comerciales con la City de Londres y los paraísos fiscales británicos. El padre del ex primer ministro británico David Cameron, Ian Cameron, era un experto en fondos offshore y desde los años 80 estuvo involucrado en fideicomisos extraterritoriales. En este corte detrás mía, aquí en St. Helier, encontramos esto. Es un documento llamado Concesión de Sucesiones y se adjunta al testamento de Ian Cameron, el padre de David Cameron. Ian Cameron era sin duda un hombre rico. En 2009, los investigadores de Sunday Times estimaron su fortuna personal en 10 millones de libras. Sin embargo, cuando Ian Cameron murió en 2010, su patrimonio era mucho menor de lo que cabría esperar. Solo 2,7 millones de libras. En muchos casos son los políticos y los compinches, familias, etc., junto con los empresarios que patrocinan los partidos políticos, los que utilizan estos servicios extraterritoriales. Así que no tienen ningún interés personal en cerrarlo. Si quisieran cerrarlo, podrían hacerlo mañana. El hecho es que no quieren porque ellos mismos son cómplices. Si eres de buena familia y conoces a personas adecuadas, entonces todo tipo de sutilezas legales a menudo se desvanecerán. Puedes salirte con la tuya haciendo todo tipo de cosas que no se dejan hacer a un ciudadano cualquiera. Si hoy llamaras a la puerta preguntando si puedes montar una empresa offshore, no te dejarían. Pero si eres parte de las redes, puedes hacer este tipo de cosas. Es una parte muy importante de todo el sistema. La clase alta, las escuelas de élite, que han estado ahí durante siglos. El sistema británico, una antigua red de élites privilegiadas, se había labrado un lucrativo nicho en el mundo extraterritorial después de la desaparición del imperio. Se transformaron de administradores del imperio en manejadores financieros para la élite mundial y las corporaciones multinacionales. A medida que fluía más dinero en el extranjero, las sociedades de todo el mundo comenzaron a notar el impacto del mundo offshore. La realidad no es lo que crees, que tu primer ministro tiene el poder de decidir sobre el futuro de tu país. El poder está escondido aquí. Hay una lista larga de países en todo el mundo donde la falta de transparencia financiera sobre los impuestos, la propiedad y la corrupción ha socavado la medida en que los gobiernos elaboran políticas para sus ciudadanos. Tenemos casos extremos como el ocultamiento de evasión de impuestos por parte de personas en los cargos ministeriales en Grecia o en Francia. Pero también tenemos este sistema que promueve la propiedad anónima de empresas de bienes en Londres, de la mitad de las tierras en Escocia.
¿De verdad creemos que hay algún caso en el que funcionan mejor los gobiernos o los mercados, en la que se distribuye mejor la renta y los bienes, cuando permitimos que se oculte tanto? ¿A quién le conviene no saber con quién entra en negocios? ¿Quién quiere un gobierno dirigido por personas cuyos activos están ocultos, cuyas transacciones financieras se realizan de forma anónima en el extranjero? El mundo entero está perdiendo el norte por culpa de esto. Necesitamos que los ciudadanos entiendan lo que está pasando, que son ellos los que llevan la carga, mientras que unos pocos individuos con poder se están exonerando de tener que pagar impuestos. La gente común paga impuestos, los ricos no. Así que esto es desigualdad y está conduciendo al populismo, porque muestra muy claramente que los líderes hoy en día no son capaces de velar por los intereses de sus ciudadanos. En las décadas de los 60 y 70, la evasión o represión fiscal se consideraban antisistema. Así que ya sabes, los Rolling Stones, Phil Collins, toda esta gente yéndose fuera, fue visto como algo rebelde. Pero lo que ayer fue antisistema, hoy es prosistema. Offshore hoy es el establishment. Hoy en día, el fideicomiso es la manera en que las élites y las multinacionales manejan sus asuntos. La evasión fiscal es la forma de hacer negocios. Este tipo de engaño sofisticado requiere de una gran infraestructura. Nos gusta hablar de la infraestructura, de traje y corbata de personas altamente educadas que piensan que es su derecho ayudar a otros a engañar a las sociedades. Es una nueva mafia que vive al lado tuya. Aunque no disparen a la gente, su comercio es igual de mortal, ya que priva a las personas de oportunidades para tener atención médica, educación, seguridad, justicia y esencialmente una vida plena. Los contables y asesores forman la columna vertebral de los sistemas offshore, administrando las estructuras que permiten a ciertos individuos y empresas trasladar su dinero al extranjero y evadir impuestos. Hay alrededor de 2.5 millones de contables en el mundo, de los cuales 330,000 en el Reino Unido. Personas con buena reputación, bien vestidas, bien alimentadas, bien pagadas, están sentadas en las oficinas del centro de la ciudad y se les paga para idear esquemas de evasión de impuestos para individuos y corporaciones. Todos podemos elegir un gobierno que diga, vota por nosotros, te daremos mejor atención médica, mejor educación, mejor seguridad. Y al día siguiente viene un asesor y dice, lo siento chicos, este gobierno está bien y tal, pero tenemos un esquema de evasión con el que tales de Amazon y Google y Microsoft no pagarán ningún impuesto. En fin, lástima porque habéis votado por algo que no se va a cumplir. Es un mundo revuelto, donde una parte del modelo de negocios con las grandes empresas de consultoría es como negarle al público los servicios mediante la erosión de ingresos fiscales. Y estas mismas empresas luego son recompensadas con tratos financiados por el gobierno, asesoran a los gobiernos locales y al gobierno central, o bien publican las cuentas de la empresa y nos dicen que todo está bien. Cuando discutí esto con un socio de Prince Waterhouse, en un debate cara a cara, dijo, usted nunca nos da crédito por nada, generamos millones de dólares en ingresos y tenemos muchísimos clientes satisfechos. ¿Cuál es su problema? Y mi respuesta fue muy simple. Así es como hablan los traficantes y los chulos. En el Reino Unido, una nueva generación de funcionarios públicos estaba ascendiendo a la cima. Uno de ellos fue Dave Hartnett, quien llegó a la cima de la HMRC, la autoridad fiscal del Reino Unido. Dave Hartnett tenía una nueva forma de recaudar impuestos. Los acuerdos se negociarían de forma individual a puerta cerrada. En el caso de los clientes más importantes, Dave Hartnett
frecuentemente dirigía él mismo las negociaciones. British Telecom fue una de las primeras empresas en participar en el programa y recibió un reembolso de más de 1.000 millones de libras. El presidente ejecutivo de British Telecom, Ben Verwaayen, escribió: las ganancias por acción aumentaron un 14%, y es bueno saber que tenemos un crédito de 1.000 millones de Hacienda. Dave Hartnett afirmó que este enfoque era más eficiente. Los litigios en los tribunales son increíblemente caros hoy en día, en todo el mundo, y creo que deben evitarse en la medida de lo posible. El arte consiste en persuadir a la gente de que pague lo que les corresponde, a base de argumentos y cosas por el estilo. Pagad los impuestos. Después de que estallaron las protestas en 2011, el Comité Selecto del Tesoro cuestionó a Dave Hartnett. Dave Hartnett afirmó que no podía dar ninguna información debido a la confidencialidad de los contribuyentes. ¿Qué ley le impide divulgar información al Parlamento? Todo mi consejo, señor Barkley, hasta ahora ha sido que tanto yo como mis compañeros estamos prevenidos por el acto y por la decisión de los comisionados. Dave Hartnett no mencionó que el asesoramiento legal que había recibido indicaba que la divulgación de información quedaba a discreción del director de la HMRC, es decir, Dave Hartnett, él mismo. Del mismo modo que la mafia en su día, ahora las empresas de consultoría penetraron en el Estado. El responsable de la lucha contra la evasión fiscal en HMCR pertenecía a una de esas empresas. El recién nombrado presidente de HMCR resulta ser socio de KPMG y ahora están juntos a cargo de Hacienda Británica. Así es como la industria de servicios financieros logró infiltrarse en el Estado y comenzó a influenciar sus leyes para su propio beneficio. El grado del agarre político por parte de la City de Londres, de los grandes bancos y bufetes de abogados, es tan enorme que los políticos se han convertido en sus portavoces. Con el gobierno no dispuesto a actuar en intereses de la gente, un grupo de manifestantes se enfrentó a Dave Hartnett en un evento privado en Oxford. Siento interrumpir, solo será un momento. Estamos aquí esta noche para entregarle a Dave un premio, el premio para agradecer sus servicios de planificación fiscal corporativa. Dave ha sido un gran amigo de la industria, un gran amigo de muchos de nosotros a lo largo de estos años. Realmente no podemos agradecerle lo suficiente por lo que han hecho. A nosotros en Vodafone nos ahorró miles de millones de nuestra factura de impuestos y a nuestros amigos en Goldman Sachs otros 25 millones. Nadie de esta gente estaba invitado. Han entrado aquí legalmente. Es una invasión de propiedad privada. Váyanse de una vez antes de que les echemos los perros. Porque es un tipo muy bueno, y así lo dice Goldman Sachs. Váyanse de aquí, son unos intrusos. Después de su retiro, Dave Hartnett se trasladó al sector privado, donde uno de sus puestos fue en Deloitte, asesorando a gobiernos extranjeros en temas de impuestos corporativos. Como si fuera poco, Dave Hartnett es ahora compañero de la Orden del Baño, un título otorgado por el monarca británico. Tenemos exministros trabajando de asesores en empresas de consultoría que dan primero trabajo y luego consejos a futuros ministros. Para mí todo esto es un indicio de estructuras corruptas. La gente está comprando y vendiendo influencias.
Cuando un exministro trabaja para una empresa de consultoría, no está aportando ningún conocimiento, sino lo que hace es abrirse oportunidades políticas tanto en su país como fuera de él. Espero que a estas alturas el hecho de que no confíe en la mayoría de los banqueros, abogados y asesorías os sorprenda menos. En realidad creo que todos ellos están involucrados en una conspiración contra el interés público. En el Reino Unido, el secretismo y la complejidad de las finanzas apoyados por el gobierno ayudan a oscurecer la corrupción en los cargos públicos. Las estructuras financieras a menudo son tan complejas que incluso después de que se revelan públicamente, no son ampliamente reconocidas por lo que son. Un ejemplo de esto es el PFI, la Iniciativa de Financiamiento Privado. El PFI es una forma de financiar la infraestructura pública, cosas como hospitales, escuelas, carreteras y puentes, a través del sector privado, en lugar del método tradicional, que es a través del gobierno central. Durante un periodo de 30 a 40 años, el monto de los gastos de reembolso será por media 3 o 4 veces mayor que hubiese sido con el gobierno central. Así que es básicamente una estafa de contabilidad gigante. Una vez establecida la política de la PFI, las 4 grandes auditoras eran en realidad miembros del personal pagados dentro del Departamento del Tesoro, vendiendo y asesorando la implementación de contratos por parte de autoridades públicas. Es como decir, ven con nosotros y te enseñaremos cómo sacar el mayor beneficio de ello. En otras palabras, se trata de explotar la legislación. Incluso las oficinas de la Autoridad Fiscal Estatal ahora son propiedad de paraísos fiscales. HMRC, que es el recaudador de impuestos aquí en Reino Unido, sus oficinas son propiedad de una empresa llamada Mapley Steps, con sede en las Bermudas. Es bastante increíble. La empresa propietaria del contrato PFI para administrar la oficina central de HMRC tomó dinero prestado de inversionistas extranjeros al 15% de interés. Debido a que el interés era tan alto, la empresa estaba perdiendo dinero, por lo que no pagó impuestos. En 2011, HMRC no pudo probar que ninguna empresa PFI pagara sus impuestos en el Reino Unido. Creo que debemos de tener una conversación seria sobre el papel del gobierno en todo esto y cuánto han penetrado en los gobiernos los grandes bancos y auditoras y en interés de quién actúan. Conferencia África, PPP, Londres 2016. La razón por la que protestamos es que queríamos asegurarnos de que los ciudadanos en África supieran que tales políticas han sido un completo fracaso aquí en Reino Unido. Sabemos que estos productos no se comercializan en los países africanos en su propio beneficio. La única motivación es extender el alcance de los servicios financieros a nuevos mercados. Todo se está promoviendo en interés de la City de Londres. Lo que estamos viendo es básicamente una nueva forma de colonialismo. Inicialmente, el objetivo era ocupar tierras y extraer recursos. El proceso a través del cual países imperialistas como Gran Bretaña desarrollaron redes significativas. Y ahora esas redes sirven para promover y explotar servicios financieros. La City de Londres era el corazón financiero del Imperio Británico. El Imperio Británico declinó y la City se transformó en un centro que operaba la maquinaria financiera del imperio en un centro financiero global. Así es como hasta entonces insignificantes lugares fronterizos del antiguo imperio se convirtieron en la base de una telaraña de paraísos fiscales que capturan riquezas de todo el mundo y las canalizan hacia la City de Londres. Hoy, el 25% de las actividades financieras internacionales se realizan en el territorio británico. Casi la mitad de los paraísos fiscales del mundo están bajo protección británica. Y hasta la mitad de la riqueza extraterritorial puede estar escondida en paraísos fiscales británicos.
Los servicios financieros son la forma en que las élites británicas ganan dinero. Y también es donde los exministros del gobierno, los altos funcionarios y los espías del Estado asumen lucrativos puestos de consultoría al jubilarse. Juntos han transformado Gran Bretaña y sus dependencias en el paraíso fiscal más grande del mundo, perjudicando así el desarrollo en todo el mundo y convirtiendo al propio Reino Unido en un país que sirve, por encima de todo, a los intereses de sus élites.